En pleno siglo XVIII, los compositores empezaron a pensar la música de otra forma, como si buscaran un nuevo modo de expresión artística. El barroco, con toda su grandeza y su complejidad, parecía haber llegado a un punto de saturación, y poco a poco en distintas partes de Europa comenzaron a surgir nuevas fórmulas musicales, fruto de una búsqueda común, que fue la búsqueda de la claridad, la sencillez y la naturalidad. Compositores como Carl Philipp Emanuel Bach, del que hablamos en el episodio anterior, Johann Christian Bach, Giovanni Battista Sammartini o Christoph Willibald Gluck fueron los primeros en recorrer ese camino, y todos ellos contribuyeron a transformar el lenguaje musical. Y digo transformar con letras mayúsculas porque más allá de un cambio de estilo, lo que realmente estaban haciendo era buscar nuevas formas de expresión. Ya lo dijo Beethoven muchos años después: el arte exige de nosotros que no nos quedemos quietos. Y esa búsqueda es, en el fondo, lo que mantiene viva cualquier forma de expresión artística y, como consecuencia, lo que mantiene vivo el espíritu humano. Fue un cambio profundo pero no repentino, como si tras un largo camino de tensiones y emociones, la música hubiera encontrado un nuevo punto de reposo, un lugar donde la belleza ya no se medía por la complejidad, sino por la claridad, donde la emoción seguía ahí pero filtrada a través de la razón, de la forma, del equilibrio. Y esta nueva forma de crear, de entender la música, es lo que hoy llamamos clasicismo. Así que hoy, sí que sí, vamos a hablar de música clásica. Digo que hoy vamos a hablar de música clásica porque toda la música del clasicismo es música clásica, pero no toda la música clásica es música del clasicismo. Y si has escuchado el primer episodio del podcast, sabrás de lo que te hablo. El clasicismo musical suele situarse entre 1750, que fue el año en que murió Johann Sebastian Bach, y alrededor de 1820. Algunos dicen que 1827 porque justo coincide con la muerte de Beethoven y ya se queda como una fecha redonda. Como su nombre sugiere, el clasicismo buscaba retomar los ideales de equilibrio, claridad y proporción que asociamos con la antigüedad clásica de Grecia y de Roma. Pero aquí hay una curiosidad. Mientras en música hablamos de clasicismo,
En pintura, escultura o arquitectura solemos referirnos a esta misma época como neoclasicismo. ¿Y por qué esta diferencia? Pues por una razón muy sencilla. Conservamos un sinfín de templos, esculturas y restos antiguos que podemos mirar, medir y copiar, pero realmente no sabemos cómo sonaba la música de aquellos siglos. Por eso en música hablamos de un estilo clásico, inspirado en la idea de orden y belleza, mientras que en las artes visuales hablamos de neoclasicismo, porque sí que podemos imitar literalmente la antigüedad clásica. Y hablando de cómo Europa redescubrió la antigüedad, hay que mencionar las antigüedades de Atenas de James Stewart y Nicholas Revett, dos arquitectos británicos que entre 1751 y 1753 recorrieron Atenas midiendo templos, columnas y frisos con una precisión casi obsesiva. Todo ese trabajo lo publicaron bajo ese título a partir de 1762 y se convirtió en la guía definitiva para conocerlo todo sobre el arte de la antigua Grecia. Y así fue como poco a poco los artistas del siglo XVIII fueron forjando el estilo neoclásico, un estilo que dejó su huella por todas partes. Si alguna vez caminas por Madrid, casi sin darte cuenta, te rodean edificios o monumentos que parecen sacados de la antigua Grecia, como por ejemplo la famosísima Puerta de Alcalá, que se construyó mientras Mozart estaba vivo, o el Museo del Prado, obra de Juan Villanueva, que supuso la cima del estilo neoclásico español. Mientras tanto, los compositores del siglo XVIII no tenían un manual que seguir. Estaban creando su propio clasicismo, un estilo inspirado en la idea de equilibrio, orden, belleza y simetría, pero con la libertad de reinventarlo un poco a su manera. Seguro que conoces esta melodía tan famosa. Y es que a esta primera frase le sigue esto. Y si unimos estas dos partes, nos queda así. ¿Has visto qué simetría, qué perfección y qué sencillez? Pues esto es el clasicismo. Los compositores empezaron a simplificar las texturas, a usar frases más claras, estructuras más transparentes y armonías que sonaban tan ordenadas como un edificio neoclásico. Esa claridad y equilibrio se refleja, por ejemplo, en la forma sonata, que fue la gran estrella del clasicismo. Una forma que permitió a los compositores viajar de una tonalidad a otra, de un tema a otro, con una lógica tan clara como ingeniosa. Y hablando de viajes, precisamente yo, pasado mañana, tengo que emprender uno. No sé muy bien a dónde, pero sé que tengo que hacer la maleta. Así que abrí el armario y lo primero que cogí fue un clavel. No un clavel cualquiera, sino uno que llevaba semanas en un vaso de agua casi transparente. Lo puse dentro de mi maleta con cuidado, como quien guarda un secreto. Después cogí un pañuelo, no porque lo necesitara, sino porque me recuerda que alguna vez fui coqueta y refinada, y a veces conviene no olvidar del todo quién fuiste. Pero entonces, de repente, el clavel empezó a gotear agua dentro de la maleta, empapando el pañuelo. Y el pañuelo, como si cobrara vida, se enroscó alrededor del tallo. Lo intenté separar, pero no pude. La maleta se cerró sola. Y cuando volví a abrirla, ya no estaba ni el clavel ni el pañuelo. Solo quedaba un leve perfume, una humedad en el aire y una nota escrita dentro. Ya estamos viajando. Y así termina este cuento que te acabo de contar, pero que en realidad no termina, porque cuando vuelvo a casa,
siempre me encuentro un nuevo clavel y un nuevo pañuelo. Cuando escuchas sin más la palabra sonata, no nos estamos refiriendo a una pieza concreta, sino a una forma musical, una especie de guión que los compositores del clasicismo, como Haydn, Mozart o Beethoven, usaban para construir sus obras. Igual que la historia que te acabo de contar, que está inspirada en una historia que escuché hace poco en un concierto, la forma sonata también se divide en 3 grandes capítulos. La introducción, cuando te cuento que me tengo que ir de viaje, es la exposición. Aquí es donde se presentan los personajes musicales, es decir, los temas. El primer tema, que en nuestro relato sería el clavel, está en la tonalidad principal y suele ser firme, claro, lleno de energía. Luego aparece un segundo tema, que es el pañuelo, en una tonalidad diferente, normalmente más luminosa, que introduce contraste y equilibrio, porque nada tienen que ver un clavel y un pañuelo. Después de que se presenten estos temas o estos personajes musicales, es el momento del desarrollo, el momento de la aventura, en donde los temas viajan, cambian de tonalidad, se transforman, se enfrentan, como cuando el pañuelo se enrosca en el tallo del clavel y la maleta se cierra inesperadamente. Esa parte más libre, donde el compositor juega con las ideas y crea tensión, hasta llegar al tercer y último capítulo, que es la reexposición. Como en toda buena historia, los personajes acaban resolviendo sus problemas. El pañuelo y el clavel dejan una nota que dice: ya estamos viajando. Pero al final, cuando abro mi armario, vuelvo a encontrar de nuevo ese clavel y ese pañuelo. Así que los 2 temas vuelven, pero esta vez en la misma tonalidad, dejando una sensación de cierre perfecto. Así es como los compositores, igual que hacen los escritores o los arquitectos, dieron forma y estructura a la música durante el clasicismo. Y no solo entonces, porque la forma sonata siguió viva mucho tiempo después y todavía hoy algunos compositores la utilizan. Pero aquí vamos a hacer una distinción que es importante, porque no es lo mismo hablar de una sonata que de la forma sonata. Una sonata es una obra entera que generalmente cuenta con 3 movimientos, y la forma sonata es la estructura que tiene el primer movimiento, ya sea de una sonata, de una sinfonía o de un concierto. Los filósofos como Kant o Voltaire creían que el mundo podía comprenderse a través de la razón, y los compositores, de alguna manera, creyeron lo mismo, que la música podía entenderse a través de su estructura. Charles Rosen decía: la sonata no es un molde en el que se vierte la música, sino una manera de transformar la experiencia musical en una narración lógica. Es decir, es una manera de organizar las ideas musicales para que tengan sentido, como si la música contara una historia. Me atrevo a decir que a ti te encanta poder tararear melodías que conoces, y a la gente del clasicismo también le gustaba poder hacer esto. Lo que pasa es que tú y yo tenemos acceso ilimitado a cualquier tipo de música en cualquier momento, y esta gente del siglo XVIII no tenía ni Spotify, ni YouTube, ni CDs, ni nada. Así que la única forma que tenían de escuchar música era yendo a los conciertos. Por eso la forma sonata, con su estructura tan clara, sus temas tan diferenciados y sus repeticiones, les permitía recordar y reconocer las melodías. Al fin y al cabo, el clasicismo fue el gran momento para las melodías. Fue más que un periodo, fue un estilo. Podríamos decir que Haydn, Mozart y Beethoven no solo compusieron dentro de este estilo, sino que fueron los que generaron el estilo. Y aunque hablamos de un estilo clásico, que da sensación de unidad, cada compositor lo interpretó a su manera. Haydn con su humor y sus sorpresas, Mozart con su perfección y elegancia, y Beethoven con su intensidad y su drama. El estilo no les quitaba libertad, sino que les daba un lenguaje común para expresar sus ideas. Así que la próxima vez que escuches la música del clasicismo, espero que lo hagas con otros oídos y otra perspectiva. Quizá la perspectiva de quien escucha una historia contada con claridad, ingenio
y emoción. Soy Mar Canolaso, pianista. Gracias por escuchar La Ventana Oval.